Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, gracias por tu paciencia que te había pedido a las 1:30, pero tuvimos la oportunidad de conversar con un haitiano que está ahí en las calles de Versalles, en la Colonia Juárez, pues creo que fue interesante su testimonio, no sé si lo escuchaste. Sí, escuché una parte de su testimonio, Adriana, y fíjate que precisamente por eso, aunque hay muchos asuntos en la canasta, me decidí Sí. por tocar hoy el tema de los migrantes indocumentados que han entrado por decenas de miles a México usando las porosas fronteras del sur-sureste del país y las playas por donde pueden desembarcar. Es uno de los asuntos más dolorosos en términos humanitarios y más peligrosos en el terreno de la seguridad nacional y de la integridad territorial del país. He decidido tocarlo por encima de otros asuntos que escandalizan o entretienen a numerosos comentaristas. Es el caso, por ejemplo, de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuyos representantes gubernamentales se encontraron en la Ciudad de México para tratar una agenda de interés común. Los temas más relevantes fueron tocados a mi juicio y aportados por la secretaria de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y del Caribe, la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcenas, quien subrayó lo fundamental de una reunión de esta naturaleza: acordar un plan común a fin de lograr la autosuficiencia sanitaria con el propósito de superar los estragos que la pandemia por coronavirus ha causado en la población del subcontinente, donde el 80% de la población no podrá recibir vacunas este año. No es el caso de México, pero sí de los países más pobres en América Latina y el Caribe, donde más se ha sufrido el acaparamiento mezquino de los países muy ricos que se han apertrechado con vacunas para terceras, cuartas y quintas dosis, mientras millones de seres humanos no han recibido una sola dosis. Con razón, el secretario general de la ONU dijo antier que la humanidad está al borde del abismo. Junto con este tema sanitario, la CEPAL aportó ideas a favor de la recuperación económica, porque la crisis financiera y productiva es el tsunami que viene, aunque desde el año pasado esté mostrando sus tremendos efectos en la vida cotidiana. No abundaré mucho en la polémica porque el gobierno mexicano recibió a los gobernantes que quisieron asistir a la reunión de la CELAC, ni por la invitación al presidente actual de Cuba al desfile del 16 de septiembre. Con unas millas de mar de por medio, Cuba es un país prácticamente fronterizo con México, y desde los años 60, cuando el gobierno del presidente López Mateos se opuso, sin éxito por cierto, a su expulsión de la OEA, fue el único país, México, que se opuso. Ese país se ha beneficiado de dos principios constitucionales que rigen la política exterior de México: no intervención y autodeterminación de los pueblos. Lamento que el pueblo cubano esté sufriendo más que otros los efectos de la catástrofe sanitaria, debido a que su economía, bloqueada desde los años 60 del siglo pasado, depende en mayoría de la actividad turística, y que esta actividad se ha desplomado en todo el mundo. Es lamentable también que el gobierno cubano haya reprimido a manifestantes opositores, pero también lo es lamentable que lo hayan hecho, y con muchos muertos y detenidos, los gobiernos de Colombia, Brasil, El Salvador este año, o el de Estados Unidos el año pasado, sin que los anticubanos hayan dicho nada, por cierto. Tampoco me escandalizo porque se apruebe pedir el fin del bloqueo económico a Cuba. Porque no es justo, o sea, no es justo el bloqueo. Nadie, por cierto, pegó de gritos porque hace 3 meses
en la Asamblea General de la ONU, 184 países, México entre ellos, votaron una vez más a favor de poner fin a ese bloqueo económico, financiero, comercial, etcétera. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de dicha resolución, que fue prácticamente unánime. Pero lo que tenemos como un drama vivo y una tremenda realidad criminal es la llegada a México de decenas de miles de migrantes indocumentados procedentes hoy básicamente de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por breve tiempo, bajo el temor de la pandemia, se paralizaron las actividades criminales de las bandas que integradas por los polleros y los contrabandistas que se dedican a traficar con personas. Pero de unos meses a la fecha, el negocio se ha reanimado con el ánimo de recuperar el tiempo perdido ante la omisión, la complicidad o la ineficiencia de las autoridades mexicanas, civiles o militares, que han dejado entrar al territorio del país y que se muevan en él a estas personas emigrantes. En mayoría, lo reconocemos todos, salen de sus países debido a la pobreza, la violencia, el desempleo, los bajos salarios, que dicho sea de paso, también existen en México, donde también tenemos una migración interna que crece debido a la acción de los cárteles y a la realidad de la miseria. Pero los emigrantes que han llegado en oleadas y que han entrado, de acuerdo a testimonios de muchas personas, traídos de la mano por rateros profesionales e internacionales llamados coyotes o polleros, son personas que llegan a nuestro país con el sueño americano de llegar al territorio de los Estados Unidos, engañados, robados, defraudados por estos criminales. Son personas que entraron a Chiapas, por ejemplo, y han llegado a desestabilizar la dura vida de los habitantes de Tapachula, y luego pudieron transportarse por todo el territorio nacional hasta llegar a diferentes puntos de la frontera, pero la más escandalosa llegada es a la frontera con Texas. Ahí fueron detenidos con violencia extrema, propia de los Rangers y de los vaqueros de las películas del oeste. Sí, ¿verdad? Hasta con látigos. Así es, con látigos. O como los capataces de las plantaciones de Luisiana trataban a los negros en el siglo pasado. Y de manera violenta fueron detenidos y fueron subidos a aviones, en el caso de los haitianos, y regresados a Puerto Príncipe, la capital de su país. Ellos dicen, porque he visto testimonios, he oído testimonios, gastamos miles de dólares para nada, y uno se pregunta, ¿a quiénes se los pagaron? ¿Y quién les dio miles de dólares a ellos que huyen de la miseria y el caos político de su país? Pues todo parece indicar que se los pagaron a las bandas del crimen organizado, porque hoy en el Universal, a 8 columnas, aparece finalmente una información específica procedente de Chiapas, donde, con base en testimonios, se dice que para entrar a México, después de largos viajes por todo el continente y pagando miles de dólares, cada uno paga $300 a los polleros y $100 a las policías mexicanos corruptos que se hacen de la vista gorda para que puedan entrar. Se los pagan a las bandas del crimen organizado, ¿no? Como escribí en mi libro El huevo de la serpiente, el futuro de un estado en crisis, en 2012 se publicó, operan las bandas del crimen organizado en México en 4 grandes campos: tráfico de drogas, contrabando de armas, contrabando de mercancías importadas en forma ilícita y tránsito de personas por el territorio de México. No caben engaños. Esas son las 4 grandes campos del crimen organizado aquí y en la mayor parte de los países del mundo. Combatir esta realidad
involucra al Ejército, a la Marina Armada y ahora a la Guardia Nacional, porque son temas de seguridad nacional. Y deben hacerlo estos cuerpos armados, institucionales, responsables de la seguridad nacional de México, sin ser sustitutos en tareas de seguridad pública que le corresponden a las policías estatales y municipales. Prevenir el delito y combatirlo demanda estrategias para neutralizar a los delincuentes y atraparlos. Estas estrategias no se diseñan por venganza personal ni en las banquetas. Deben ser estrategias pensadas y aprobadas en un gabinete. En las terminales de autobuses deben establecerse sistemas de seguridad y monitoreo similares a los que existen en las terminales aéreas. La imagen de migrantes indocumentados trasladados en autobuses de pasajeros hacia varios puntos de la frontera con Estados Unidos, que se mueven en convoy, es vergonzosa para un país que tiene pueblo, historia, territorio y debe tener un gobierno responsable y eficaz. México no es tierra de nadie. En México, hay que recordarlo, existen leyes migratorias que establecen condiciones para dar asilo a extranjeros. Hay que recordarlos nosotros y hay que hacérselo saber por los medios informativos necesarios a las personas que piensan que pueden meterse a territorio nacional como si no existieran fronteras, de manera ilegal. Y luego, claro, se generan grandes conflictos y grandes problemas estratégicos de seguridad. Hace años, y con esto concluyo, en el Colegio Nacional de la Defensa me invitaron a dar una conferencia y me preguntaron algunos de los altos oficiales, porque es un colegio para altos oficiales del Ejército, cuál era mi peor escenario en materia de seguridad nacional y para la seguridad nacional. Y les dije lo que ahora repito, que en México pudieran instalarse campos de refugiados. Ese es el riesgo que estamos viviendo y es mucho lo que está en juego, Adriana. Sí.